A ver, por lo que usted conoce, ¿sabe cuál es el asesoramiento que le han dado al gobierno respecto de lo que hay que hacer ahora en esta situación en la que están, por un lado, la gente un poco cansada de la cuarentena o bastante cansada y por otro lado están aumentando los casos no solo en el AMBA, sino en muchos lugares del interior del país también? Exactamente, creo que es bueno hacer un diagnóstico de situación. Por un lado, el aumento de casos es real, pero es relativamente estable la curva. Ayer hubo 4.200 casos, una situación un poco inédita. Yo incluso hice comentario que un dato aislado no es una tendencia. Hoy volvimos a los 3.600 casos y la curva en el AMBA está relativamente estable. Una meseta alta, diría yo, que es lo que tratamos de hacer siempre. No tener un pico exponencial, sino un aumento de casos lento, amesetado y luego bajar. Eso por un lado. Y por otra parte, tratándose ya más concretamente del AMBA, también el RO en la ciudad de Buenos Aires está cerca de 1 y la cantidad de tiempo en la cual los casos se duplican también se ha extendido. Provincia de Buenos Aires tiene menos estabilidad, pero también los parámetros no son malos. Ese es el punto por el cual un poco la decisión fue para el AMBA decir, bueno, teniendo en cuenta también un dato nada menor que el agotamiento social, y uno necesita una comunidad responsable que acompañe, porque si no es absolutamente imposible, fueron ambas cosas, la situación y la percepción también social, que el Consejo fue, volvamos a fase 3, y luego, por supuesto, tendrán las autoridades pertinentes que tomar una determinación. Y también me parece muy importante lo que usted comenta, porque no podemos hablar de ninguna jurisdicción, ninguna provincia que se pueda blindar para poder evitar que puedan entrar casos de coronavirus del AMBA y a su vez, si adentro no hay una buena vigilancia, una buena detección, rápidamente empiezan a armarse brotes. Es por eso la importancia que todo el país, independientemente de la fase en la cual esté en alerta epidemiológica, porque el virus está y está con nosotros y va a seguir estando. Doctora, a propósito de lo que usted señala, el índice, volvemos al punto de la cantidad de testeos que se hacen, porque el índice de contagiados por cantidad de testeos está cercano, un poco debajo, pero cercano al 50%. ¿Qué pasaría si se detectara más todavía? Seguramente habría más casos también y aparte hay un factor de corrección de los casos que es multiplicar por 10, porque todos sabemos que en muchas formas clínicas leves o prácticamente asintomáticas que el sistema no los está detectando. No hay ningún país que detecte el 100% de los casos. Así que ese comentario, por supuesto, es totalmente atinado y diría yo que muchos usamos un factor de corrección por 10. Y es por eso que uno se pregunta, ¿cuándo sabremos la real cantidad de infectados? Cuando la curva baja por jurisdicción, por ejemplo en el AMBA, en Córdoba, en el lugar que sea, se pueden hacer estudios de cero prevalencia, buscar anticuerpos. Cuando uno busca los anticuerpos, sabe qué porcentaje de la población estuvo en contacto con el virus. Doctora, buenas noches. La vuelta a fase 1 del AMBA, a partir del 1 de julio, debía arrojar desde el día 14 al menos una baja sustancial de los casos y efectivamente ese martillo, daba resultados. ¿Tendremos que esperar de ahora en adelante menores casos o podemos poner en duda la eficacia de esa cuarentena estricta fase 1 en el AMBA? No, yo creo que lo que sirvió esta cuarentena más estricta, que no fue exactamente igual a la del 20 de marzo cuando comenzó todo, porque de hecho había mucho más actividad, incluso movilidad en el transporte, no fue tan exactamente igual, pero fue más estricta que la fase 3. Y eso es lo que permitió empezar a parar el aumento de casos que se estaban empezando realmente a incrementarse, un aumento de camas de terapia que también se estaba incrementando. Ahora, en este momento, volvimos a una cierta estabilidad con un porcentaje de ocupación de camas en el AMBA que oscila entre el 62 y el 65%. El sistema está estresado, pero muy lejos de estar en el límite y con una curva mesetada, como dijimos antes. Queremos, pero esto es un día a día y aparte nos vamos a dar cuenta de que es así cuando los casos bajen, pero creemos
esta puede ser una meseta alta y que luego lentamente en agosto los casos comiencen a bajar. Es un día a día y hay que seguirlo. Pero no se puede hacer muchas predicciones de cuando uno está en el pico famoso, porque esto es imposible de poder preverlo ni siquiera con modelos matemáticos. Está bien, perfecto, doctora. Ahora, siguiendo una lógica de razonamiento, que es la que le quiero preguntar a usted, si ahora han bajado los casos, se ha mesetado la curva, suponiendo que pueda bajar un caso, porque han ajustado las tuercas con la última decisión de volver a fase 1, ahora que vuelven a fase 3, lo que hay que esperar entonces es que vuelva para arriba la curva. No, esto la verdad que sería deseable que no. En otros lugares del país también se pudo ir hacia adelante y luego retroceder. Creo que Córdoba también es un ejemplo de esto, que hubo lugares donde se pudo avanzar y luego se tuvo que retroceder también y volver a una fase más estricta. Jujuy es otra provincia donde sucedió exactamente lo mismo. Mendoza está reviendo esto. Esto lo muestra el mundo. Esto es una pandemia. Con distanciamiento, de ninguna forma uno frena los casos. Va a haber curva y va a bajar. Y va a haber luego pequeños brotes que van a aparecer. Y esto tenemos que estar preparados. Lo único que puede frenar esto totalmente es una vacuna, y estamos lejos todavía de esto, por lo menos hasta el año que viene. Ahora, el distanciamiento lo que permite es minimizar, poder hacer que estas curvas sean más aplanadas y trabajar fuertemente con los protocolos. Y una cosa importante que quiero agregar es que no existen protocolos si no es con el consenso de todos. Es fundamental la responsabilidad de cada uno de nosotros, que es la responsabilidad de la comunidad, porque no hay norma que se cumpla si todos no estamos de acuerdo que hay que cumplirla. Y en eso es muy importante que caminemos todos juntos, construyendo esta etapa, porque si no es imposible lograr resultados. Sí, ahora doctora, también hace falta, digo, que la sociedad, no sé si la hay porque es una cosa nueva, digamos, con lo cual no hay una información certera, ni la Organización Mundial de la Salud la tiene, que ha dicho una cosa, después otra, etcétera. Con lo cual debe ser difícil comunicarle a la sociedad sobre incertidumbres. Pero, por ejemplo, yo ahora le escucho a usted hablar sobre la vacuna y demás, y tengo la sensación de que hasta que no aparezca la vacuna vamos a seguir en cuarentena, más dura, menos dura, más o menos, pero vamos a seguir en cuarentena. Bueno, hasta que no aparezca una vacuna hay que adaptarse, más que decir cuarentena, a una nueva normalidad. La cuarentena tiene fases. Uno puede también estar en una fase 5 o en una fase 4, donde hay un montón de actividades liberadas, se puede ir a un restaurante, hacer un montón de cosas, como creo que muchos lugares de Córdoba lo están haciendo, pero con una nueva normalidad, con distanciamiento, con barbijo, lavado de manos. No está haciendo Córdoba ni ninguna jurisdicción que está en mejores condiciones que el AMBA. No están haciendo espectáculos de fútbol, escuelas abiertas, exactamente igual como era antes. Esto así no va a volver a ser. Hay que acostumbrarse. Así como era en el 2019, no va a ser ni acá ni en ningún lugar del mundo. ¿Por qué la vacuna? Porque la vacuna nos va a dar una inmunidad. En este momento la vacuna es el distanciamiento y a futuro pretendemos que sea una respuesta activa de anticuerpos que cada vacunado pueda generar, protegerse a sí mismo y proteger a los demás. Una auténtica y real comunidad, digamos, como protección de rebaño, para que sea más clara. Pero esta es la nueva normalidad y a esto hay que ajustarse. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora, muchas gracias. Que le vaya a usted muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias.